Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Mateo 27:46. Podríamos preguntarnos, al terminar este trimestre tan fructífero en lecciones espirituales, si Dios sabía que la creación del universo y de los seres inteligentes iba a caer en el pecado y en el mal, ¿por qué aún así la llevó a cabo? ¿Valía la pena, sabiendo que todo terminaría en el sufrimiento, la muerte y la extinción? Pero aún así Dios consideró que sí valía la pena arriesgarse, tanto para Él como para nosotros. Y valía la pena porque Dios no solo tenía el poder de la creación, sino también la solución, aunque todo esto implicara que Dios mismo sufriera en el peor y más definitivo de los crisoles. Dios podía permitirse decidir que valió la pena, porque Él tiene el poder de la salvación y de la resurrección. Hay otra razón por lo cual valía la pena correr el riesgo de crear este universo, y era la preservación de la libertad y del libre albedrío de los seres inteligentes, creados por Dios. El pecado, el mal, la muerte surgieron por el abuso de la libertad. Pero para Dios, la libertad de sus criaturas inteligentes era tan sagrada que prefirió, en lugar de negarnos la libertad, asumir la peor parte del sufrimiento causado por el abuso de la libertad. Pensemos un poco en este don precioso de la libertad. Por una parte, la libertad humana, la autodeterminación de la voluntad o la facultad que hace al individuo dotado de inteligencia y conciencia una persona responsable, no puede entenderse en términos de total autonomía. Ser libres nos obliga a elegir, a comprender que hay comportamientos no deseables porque van contra la vida. Algunos piensan que libertad es poder decir, pensar y hacer todo lo que quieran, pero es importante comprender que nuestros deseos pueden ser ilimitados, pero no todos son realizables ni convenientes. No es libre quien hace lo que quiere, sino lo que más conviene. En consecuencia, para poder liberarnos del pecado, del sufrimiento y de la muerte, Cristo entró voluntariamente en el peor de los crisoles. Veamos el primer punto, los primeros días. En los días en que nació Cristo y se desarrolló su infancia y su juventud, lo cual fue en el primer siglo después de Cristo, y la historia judía de este período se caracteriza por la inquietud prevaleciente, tanto en los asuntos religiosos como en los políticos. El judaísmo estaba dividido en varias sectas antagónicas. Los fariseos, por un lado, que defendían un puritanismo legalista; los saduceos, que representaban la aristocracia política y social; los esenios, que se aislaban en comunidades monásticas
para esperar al Mesías, y los herodianos y celotes que ocupaban los extremos opuestos en la política. Los primeros eran los colaboradores de los romanos y los segundos los rebeldes contra los mismos. La vida judía giraba en torno a la sinagoga local, donde se reunían los judíos para adorar a Dios y para leer la ley y los profetas y explicar su contenido. Llevaban a cabo actividades proselitistas y ganaban muchos conversos entre los paganos, ya fuera como simpatizantes o como judíos circuncidados. La expectativa mesiánica era fuerte entre los judíos en este período. Muchos creían que el Mesías prometido estaba por aparecer y tenían doctrinas bastante complejas con respecto a su advenimiento. El desasosiego político se agravó por la dominación romana, ejercida por inescrupulosos procuradores que gobernaban Judea. Judea ocupaba la región sur de Palestina, al oeste del Mar Muerto, y se extendía hasta el mar Mediterráneo. La capital era Jerusalén, donde estaba el templo. Samaria estaba al norte de Judea y en su centro estaban los montes Gerizim y Ebal, a cuyo pie estaba la antigua ciudad de Siquem, próxima al pozo de Jacob. Existía una enemistad irreconciliable entre judíos y samaritanos y no había trato social de ninguna clase entre los dos. Galilea estaba al norte de Samaria, al este del mar de Galilea y el río Jordán. Había entre sus habitantes muchos pobladores de habla griega, entre los galileos descendientes de israelitas. Esta fue la tierra de la niñez y la juventud de Cristo. Esta y otras zonas como Perea y Decápolis eran gobernadas por la familia de los herodianos, descendientes de Herodes. Desde el punto de vista económico, la mayoría de la población eran agricultores, dueños de pequeñas propiedades, y gran parte de esta población apenas si podían satisfacer sus necesidades básicas. Otros eran artesanos de diversas clases. El comercio era activo y se facilitaban por un sistema bancario regular. Otros eran pescadores, sobre todo en la zona que rodeaba al mar de Galilea. Tenían dos sistemas monetarios, el romano y el griego. El idioma común en Palestina era el arameo y en ciertas zonas más helenizadas se hablaba también el griego. El Sanedrín era el organismo característicamente judío y el único que había que ejercía cierta influencia en los asuntos civiles y políticos y sobre todo tenía que ver en los estrictamente religiosos. Estaba compuesto por 71 hombres de la más alta reputación e influencia. El sumo sacerdote presidía el Sanedrín, pero los Herodes y los romanos determinaban su nombramiento. La niñez y la juventud de Jesús transcurrió en Nazaret, una pequeña localidad de Galilea de la cual se dice poco y malo. Galilea de los gentiles era llamada. ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Como dice Juan 1:46. Tanto María como José eran residentes de Nazaret. Ambos tenían como descendencia davídica, o sea, eran de la tribu de Judá y de la rama de David. Sin embargo, se informa de su pobreza en Lucas 2:24, cuando Jesús fue presentado en el templo y se ofreció la ofrenda de los más pobres, un par de tórtolas o 2 palominos.
era carpintero, como dice Mateo 13:55, y cuando ambos viajaron a Belén a empadronarse por el censo romano, María estaba próxima al parto y dio a luz a su hijo primogénito en un pesebre, es decir, un tosco edificio donde se daba albergue a las bestias porque no había lugar en la posada. Su nacimiento sucedió aproximadamente en la última parte del año 5 antes de Cristo. La visita de los magos de Oriente buscando al rey de los judíos que ha nacido, guiados por la estrella, que era un distante grupo de ángeles resplandecientes, turbó especialmente al rey Herodes, que era famoso por las atrocidades cometidas en contra de diversos miembros de su familia, de quienes sospechaba que estaban tramando su muerte para usurpar su trono, por lo cual, después de haber averiguado que el niño Mesías había nacido en Belén, envió a sus soldados para matar a todos los niños de esa localidad menores de 2 años. Probablemente Belén tenía una población de menos de 2000 habitantes, por lo tanto se calcula que no había más de unos 50 a 60 niños de esa edad. Sin embargo, Jesús fue salvado oportunamente por el consejo del ángel que en sueños instó a José a llevar a María y a su pequeño hijo a huir huyendo a Egipto, provincia romana en ese entonces y más allá de la jurisdicción de Herodes. Inocente, inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos y descorteses, entre los deshonestos publicanos, los temerarios pródigos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la turba mixta. Sin embargo, a pesar de todo el bien que continuamente realizaba, animando a los pobres, inspirando esperanza en los más toscos y menos favorecidos, dirigiendo palabras de tierna compasión a los enfermos y estimulándolos a perseverar, asegurándoles que vencerían. Nadie podía decir que Jesús había realizado un milagro, pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. A pesar de todo esto, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y fidelidad pisó solo el lagar y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y propósitos de la familia humana, todos se perderían. Esto era lo que pesaba sobre su alma y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida de ser él mismo la luz de los hombres. Deseado de todas las gentes, página 71, Elena de White. Fue malinterpretado, rechazado y odiado por las personas a las que vino a salvar. Fue debido a su inocencia, por lo cual Cristo sentía
tan intensamente los asaltos de Satanás. Mensajes selectos, tomo 3, página 151, Elena de White. Segundo punto, el ministerio de Jesús. El bautismo de Jesús al comienzo de su ministerio señaló su entrada al crisol para el que había venido, el tipo de ministerio que había venido a ofrecer. ¿Por qué se bautizó si no tenía ningún pecado? Aún Juan, el Bautista, sin conocerlo previamente, percibió que él debía ser bautizado por Jesús y no al revés. Jesús no recibió el bautismo como una confesión de culpabilidad propia. Lo hizo para dar ejemplo a los pecadores. Se identificó con ellos, dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Después de salir del agua, se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo para él una nueva e importante etapa. Él vino al mundo para cargar con nuestros pecados y morir en nuestro lugar, para que nosotros, en cambio, pudiéramos tomar sobre nosotros su justicia. De una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida. Aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. Cuarto punto. Jesús en el Getsemaní. Jesús, después de la cena pascual y dar las últimas indicaciones, dejó a sus discípulos a la puerta del huerto de Getsemaní y entró en los lugares más retirados del huerto. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Cayó sobre una roca y por 3 veces oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, empero no como yo quiero, sino como tú. Se hallaba postrado en la fría tierra y grandes gotas de sudor y sangre brotaron de sus poros. Allí fue donde la copa misteriosa tembló en su mano y el destino del mundo perdido pendía en la balanza. Siendo él inocente, merecía recibir todo el peso de una ley justa. ¿Qué era terrible de esa copa? No era el dolor físico, la tortura de los azotes y la cruz, aunque fueron terribles. La traición de sus amigos y discípulos, la negación y la deserción de ellos, la burla y el insulto de sus enemigos. No se trataba de la aflicción mental de ser rechazado incluso por su propio pueblo. Era la separación de su Padre, el castigo por la transgresión y el pecado de todos los seres humanos, a fin de magnificar la ley de Dios y testificar de su inmutabilidad. Y esto, solo esto, terminaría para siempre la controversia entre el príncipe de Dios y Satanás con respecto a la inmutabilidad de la ley. La majestad del cielo estaba abrumada de agonía. Les había dicho con antelación a sus discípulos:
de un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Manuscrito 42 de 1897 de Elena de White. El universo entero contemplaba a su amado comandante, que en medio de su agonía sobrehumana desfallecía en el campo de batalla para salvar a un mundo perdido y desfalleciente. Satanás lo acosaba con toda la fuerza de sus tentaciones. Presentaba la idea de que después de llevar el pecado del mundo, nunca más sería contemplado como el unigénito Hijo de Dios, puro, santo y libre de mancha. Él había venido para ser el intercesor de otros, pero ahora anhelaba contar con un intercesor para sí mismo. En medio de la crisis suprema, cuando el corazón y el alma ya se quebrantaban bajo el peso del pecado del mundo, Gabriel fue el enviado que acudió para fortalecerlo, y mientras este ser angélico lo apoyaba en su quebrantamiento, Cristo tomó la amarga copa y consintió en beberla. Había silencio en el cielo, no se escuchó un solo arpegio. Ellos ven al Señor rodeado por legiones de satánicos ángeles. Su naturaleza humana se quebrantaba bajo el peso de un misterioso temor y temblor. Fortalecido por el mensajero venido del cielo, Jesús se levanta por encima del sudor, las lágrimas y la agonía, y encontró de nuevo a los discípulos durmiendo en la hora de su agonía más amarga. El poderoso había de hollar el lagar solo, pues de los pueblos nadie estuvo con él. Manuscrito 42 de 1879. Elena de White. La naturaleza humana de Cristo era como la nuestra, y él padecía el sufrimiento de una forma más profunda que nosotros, pues su naturaleza espiritual estaba libre de toda mancha de pecado. Jesús experimentó en el Getsemaní la amargura de la muerte segunda. Meditación matinal, Cristo triunfante, Elena de White, página 270. Veamos la quinta parte, el Cristo sufriente. Cristo, después de padecer el vergonzoso juicio del Sanedrín, el de Herodes y de Pilato, padeció fuera de la puerta, es decir, fuera de los límites de Jerusalén, donde eran ejecutados los criminales y homicidas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Fue contado como transgresor, y la ira de Dios contra el pecado llenó de consternación el alma de su Hijo. Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esa hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande era su agonía que apenas le dejaba sentir el dolor físico. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultara eterna, y ese sentido del
pecado que atraía sobre él la ira del Padre como sustituto del hombre, fue lo que hizo tan amarga la copa y quebró su corazón. Entre las terribles tinieblas, aparentemente abandonado de Dios, Cristo había apurado las últimas heces de la copa de la desgracia humana y ahora, sumiso, se confió a Dios y desapareció la sensación de haber perdido el favor de su Padre. Por la fe, Cristo venció. Conclusión. ¿Qué lecciones podemos obtener de esta asombrosa verdad de que sufrió Jesús algo más profundo, más tenebroso y doloroso de lo que cualquier ser humano podría conocer y experimentar? Primero, que mientras estemos en este mundo vamos a sufrir. Esa es la parte que nos toca como pecadores en este mundo. Segundo, que Cristo nuestro Señor sufrió más que cualquiera de nosotros, siendo que era inocente y no cometió ningún pecado. Tercero, que gracias a lo que Cristo ha hecho y a su sacrificio perfecto, nuestra vida aquí, llena de dolor, decepciones y pérdidas, no es más que un instante, un destello que llega y se va en contraste con la eternidad que nos espera en un cielo nuevo y una tierra nueva, sin pecado, sufrimiento ni muerte. Y cuarto, ¿cuáles fueron tus crisoles? ¿Y cuál fue el crisol de Cristo? Su crisol fue único, ya que todos los seres humanos mueren. Jesús, el Hijo de Dios sin pecado, murió, pero Él murió la muerte segunda, que representa el juicio de Dios sobre el pecado. Gracias a Él, nosotros no la sufriremos, sino que seremos resucitados para vivir en un mundo libre de maldad y de pecado.